Aida, bienvenida, ¿qué tal estás? Bueno, cansada, imagino, porque acabas de salir de una guardia. Muchas gracias. Sí, un poco cansada, pero bueno, preparada para esto. Bueno, empezamos contando un poco que tu trayectoria se desarrolla pues actualmente en Madrid. Eres especialista en medicina interna en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, pero cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, lo primero agradecerte que me invites al podcast y contaros un poco sobre mí. Yo, bueno, inicialmente mis estudios los hice en la Universidad Complutense aquí en Madrid, y empecé mis prácticas en un hospital muy grande como es el Gregorio Marañón. Y luego hice, pues eso, el MIRI, como has dicho, me especialicé en medicina interna en el Príncipe de Asturias, que está en Alcalá de Henares. Y bueno, mi trayectoria profesional inicialmente se centró en las enfermedades infecciosas y tropicales, y eso me llevó a trabajar en varias ONGs y hacer proyectos de cooperación en Camerún, y bueno, a trasladarme unos meses a trabajar en Buenos Aires, en Argentina, para aprender un poco. Pero bueno, luego la vida da muchas vueltas y terminé trabajando pues en urgencias, en Ujú. oncología y demás, y ahora mismo pues trabajo como internista en Alcalá, y sobre todo me centro en las enfermedades tromboembólicas venosas y la patología vascular. Ujú. Y bueno, para quien no te conozca, aunque tu trayectoria eso se desarrolla en Madrid, pues mantienes un vínculo, un pequeño vínculo con Asturias. Sí, yo, bueno, por circunstancias familiares nací en Madrid, pero bueno, toda mi familia es de Asturias, y mi padre era asturiano de pro, y bueno, siempre nos vinculó mucho con la tierra. Pasamos mucho tiempo, muchos veranos allí, y bueno, gran parte de mi infancia y mi adolescencia y demás, pues la pasé allí, y todavía mi familia sigue viviendo allí. Ujú. Y un vínculo, bueno, ahora más emocional, marcado principalmente, pues como decías, por la figura de tu padre, que es Arcadio Gutiérrez, quien fue el coordinador de nuestro think tank de energía e infraestructuras, que bueno, hoy pues se renombra en su honor. Y desde tu perspectiva, tanto personal como profesional, me gustaría conocer cuáles dirías que son los principales retos que enfrenta hoy la sanidad en España, dos o tres, los más importantes. Sí, porque creo que es importante sintetizar, porque esta pregunta es bastante complicada y podríamos pasarnos horas hablando. Pero bueno, por centrarnos así como en algunas ideas, yo creo que lo principal, creo que es lo más importante, es intentar mejorar un poco la financiación de la sanidad pública. Al final es un sistema que no genera grandes beneficios, pero sí necesita bastante financiación, y es importante invertir bien los recursos en los que dispone, porque ahora mismo creo que bueno, es un tema de ferviente actualidad, ¿no? Que la falta de profesionales, y creo que debe ser un pilar fundamental en el que hay que centrarse, sobre todo fomentar el trabajo en nuestro país, y que mejore las condiciones laborales para que la sanidad sea atractiva y no haya fuga de talentos. Luego, pues un poco por otro lado, como la esperanza de vida de la población cada vez es mayor, creo que es muy importante centrarse un poco en la valoración de los pacientes a nivel global, y que esos recursos también vayan en eso. Y sobre todo impulsar la valoración ambulatoria, pues, de los pacientes con las unidades de hospitalización a domicilio. Y en esto entra también mucho, que también está bastante en actualidad, el tema de la prevención y los programas de cribado, que deberían de funcionar, sobre todo pues eso, prevenir las enfermedades mejor que curarlas, ¿no? Y así Ujú. como última idea, pues ya que tenemos, yo creo, una de las mejores sanidades del mundo, aunque ahora está pasando por una pequeña crisis, pues hay que intentar impulsarla, y sobre todo ya no solo a nivel médico, sino también la investigación, que es un poco, yo creo, que la gran olvidada en España, ¿no? Sí, y en línea esto de lo que señalabas, pues efectivamente hace unos días, no mucho aquí en Asturias, vivíamos cómo el sistema sanitario se enfrenta a esta presión que decías, sobre todo por la falta de profesionales, pues en ciertas especialidades de una manera un poco más generalizada, pues que no están teniendo estas condiciones óptimas, ¿no? Y pues para trabajar en este sector como es el de la sanidad, tan duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de Asturias, ¿crees que en comunidades como Asturias se está invirtiendo lo suficiente en investigación y en infraestructuras? Ya nos avanzaste algo, pero bueno, que queda mucho por recorrer, cuéntanos.
Pues bueno, siempre hay mucho que mejorar, ¿no? Pero bueno, es verdad que en los últimos años en Asturias ha dado pasos importantes, ¿no? O sea, si no me equivoco, pues ahora en 2025 destinaron el gobierno del Principado destinó como unos 11 millones, si no recuerdo mal, a financiar varios grupos científicos, que como te he dicho es primordial Sí. en la sanidad. Y luego, por ejemplo, tampoco hay que olvidarse pues, que la universidad en Asturias, la Universidad de Oviedo, es una de los pilares en la sanidad a nivel estatal. Por ejemplo, el Mira Asturias, ¿no? O sea, Ujú, la Universidad de Oviedo, entonces es muy importante también continuar con esto, impulsándolo, porque es verdad que es una con las mejores, que tiene las mejores famas a nivel estatal, o sea que creo que es importante también darle ese huequito en el tema ujú, sanitario a la formación y a la universidad pública. Pero vamos, en Asturias y en general tiene muchos puntos de mejora. Yo en Asturias sobre todo veo que es importante, que le pasa como en muchos lugares en España, que vive con tiene mucho peso las zonas rurales y las ujú. pequeñas localidades, es primordial que tengan, que se mejoren las infraestructuras para que Sí. llegue pues la cobertura sanitaria a estas localizaciones, porque además cada vez hay más gente con más edad y que necesita más recursos y sobre todo renovar también las estructuras sanitarias y tecnológicas para que la cobertura llegue a todas estas zonas, ¿no? Que yo creo que es Claro. uno de los principales retos, ¿no? Ujú. Sí, total. Yo sobre todo creo que lo principal a nivel sanitario es que deberían hacerse a nivel global en toda España, pues es mejorar un poco las condiciones en general y potenciar pues los estudios universitarios, que haya Ujú, más estudiantes de medicina, que no sea tan complicado entrar en las universidades, ¿no? ujú. Porque cada vez necesitamos más profesionales y sobre todo intentar retener a esos profesionales a nivel global y luego lo principal, que es lo que te he dicho antes, las medidas de prevención. Creo que Sí. el mundo va cambiando y creo que la sanidad debe adaptarse a esos cambios y que cada vez con la investigación y los recursos intentar prevenir las enfermedades, o sea, intentar adelantarte a eso, Ya. porque eso te ahorraría costes sobre todo también y te generaría una población más sana, ¿no? En general. Ujú. Y hablando también de estos jóvenes, ¿no? Que están empezando la carrera y que van a tener pues un camino bastante largo que recorrer, porque al final, bueno, son varios años. ¿Qué consejo le darías a estos futuros médicos? ¿Qué les espera? Bueno, la verdad que yo no soy muy objetiva, pero creo que la medicina es una de las profesiones más bonitas que hay, pero es muy exigente, no solo a nivel laboral, pues todas las horas que tienes que echar Ujú, como estudiante, ¿no? Que te pasas o sea, porque realmente no es solamente estudiar la carrera, estudiar el MIR, sino que te pasas toda tu vida estudiando, actualizándote y tienes siempre que estar pues a la última en todo, sino que también es muy exigente a nivel humano. Entonces, esa yo creo que es la más difícil porque es algo que fíjate, como punto también lo haría como un punto de mejora en las universidades, centrarse también un poco en lo humano, ¿no? Yo creo que cada vez necesitamos ser más humanistas a nivel sanitario e implicarse más con los pacientes porque luego lo agradecen bastante. Pero bueno, también decirles que después de todas las horas que se dedican a la carrera, a estudiar y demás, pues es algo increíble, ¿no? Que todo este trabajo que tú haces repercuta en algo en la sociedad, ¿no? Mejorar un poquito la sociedad. Pero bueno, mi mensaje es un poco que aunque sea una carrera de obstáculos y de resistencia, pues que no decaigan, que yo espero que el futuro cada vez sea mejor y que bueno, al final las recompensas, aunque el trabajo día a día es un poco duro, pues las recompensas son buenas. ujú. Sí, pues recogemos todos estos consejos también a nivel general. Muchas gracias, Aida. Esperemos que todas estas ideas que has puesto sobre la mesa, que bueno, son más que evidentes, incluso para la gente que no estamos especializados en este sector, pues que se lleguen a aplicar en algún momento, porque bueno, son bastante necesarias. Muchas gracias.